Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta tarde quiero compartir un tema titulado Los hebreos en Gosén. Dice la Biblia que cuando las plagas estaban azotando a Egipto, cuando estaban destruyendo todo aquel país, había un lugar especial que estaba siendo guardado por la presencia del Dios Todopoderoso. Había un lugar donde el granizo no podía entrar, un lugar donde los piojos no podían entrar, donde las ranas no podían entrar. Había un lugar donde las tinieblas no podían penetrar. Ese lugar se llamaba Gosén. Gosén era el lugar más seguro en aquel entonces porque nadie estaba seguro en todo Egipto. Estaban siendo destruidos por las diferentes plagas, pero el pueblo de Dios estaba en Gosén. Gosén significa tierra de pastos, y Gosén es el lugar donde todos aquellos israelitas, todos los descendientes de Israel, se ubicaron cuando subieron a Egipto. Y Gosén se había convertido en el lugar más seguro porque las plagas estaban destruyendo toda aquella nación. El corazón de Faraón se había endurecido, el corazón de Faraón se había propuesto hacer dura servir sobre todos los israelitas, pero cuando los reyes de la tierra se ensoberbecen, Dios se encarga de humillarlo. Cuando alguien en la tierra cree tener demasiado poder, entonces el Señor demuestra de la forma más sencilla de que el único que tiene el poder y la autoridad suprema se llama Jehová de los ejércitos. Y este tema es bastante atinado por la situación que nosotros estamos viviendo. Las naciones de la tierra hasta hace poco se jactaban de su poderío militar y veíamos en los videos y en los noticieros a aquellas potencias exhibiendo su gran armamento nuclear, toda su tecnología, pero hoy están siendo azotados por algo tan insignificante, algo microscópico, y ni todas las bombas, ni todo el arsenal nuclear puede hacer nada en contra de esto, porque cuando Dios determina hacer algo, no hay poder en esta tierra ni fuera de ella que pueda oponerse a los mandatos y a la voluntad de Dios. Y el Señor había determinado sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Había determinado de que ya la esclavitud tenía que acabarse para sus hijos, pero no lo iba a hacer de una forma pacífica. Iba a demostrarle a Faraón de que aquellos que estaban en Gosén no eran cualquier persona. Aquellas personas que estaban en Gosén eran personas de pacto, eran elegidos por él, eran la simiente de su amigo Abraham. Qué interesante es todo esto. Quiero más que todo dirigirme a la última plaga, que fue el que dio la estocada final a Faraón y a todos sus súbditos. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos del 7 al 13. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sigo hasta el versículo 12 donde dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice el 13, y la sangre os será por señal. Qué glorioso y qué tremendo es este versículo. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En otras palabras, la sangre simbolizaba redención para los juicios de Dios. Hoy en día nosotros no podemos sacrificar un animal y pintar los dinteles de nuestras casas, pero sí mediante la fe en el unigénito Hijo de Dios. Por medio de esa fe nosotros somos guardados y somos
personas somos siervos de pacto porque hemos aceptado la redención del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que estaba pasando aquí era que el Señor estaba profetizando lo que iba a pasar cientos de años después, cuando el Señor iba a ser tomado preso por el dominio de Roma, iba a ser lacerado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado, la lanza iba a atravesar su costado, iba a derramar cada gota de sangre por los pecados de la humanidad. Hoy en día ese sacrificio está vigente. Nosotros estamos bajo ese pacto de gracia para todo aquel que quiera pueda venir y ser parte de la redención de ese sacrificio glorioso. El Señor estaba profetizando lo que iba a pasar cientos de años después con Jesucristo. Qué interesante es todo esto. Había un mandato y el pueblo de Israel obedeció ese mandato. Qué importante es obedecer. La Biblia dice claramente de que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y el pueblo obedeció al Señor. El pueblo hizo conforme a todo lo que le había dicho Aarón y Moisés. Y dice que a la medianoche los gritos, el llanto de los egipcios no se hizo esperar. Y dice la Biblia que al amanecer no había una casa donde no hubiera un muerto de parte de los egipcios. Desde Faraón hasta aquella sierva que molía tras el molino, todos habían perdido a sus primogénitos. No solamente sus hijos, sino también sus ganados, sus bestias, todo. Aquella mortandad había sido terrible y el llanto era grande y la lamentación en Egipto, porque el Señor había dado la estocada final. Pero ¿sabes qué? En la casa de Israel todo seguía de manera igual. En Gosén todo seguía de manera igual. Hoy en día nosotros nos podemos convertir mediante la fe en ese Gosén, que aunque la tierra se parta en dos, aunque haya pestes, aunque haya hambre, aunque el futuro se vea muy gris, muy oscuro, si nosotros somos la tierra de Gosén, a nosotros no nos tocará, porque estamos bajo el pacto, estamos bajo la protección del Altísimo. Y la Biblia dice claramente que Gosén era guardado por las manos del Altísimo. Qué interesante y qué tremendo es esto. Es algo inexplicable, algo que ni la ciencia podría explicar. ¿Cómo es posible esto? Cuando usted ve que viene una tempestad, es imposible que haya un lugar específico de ese lugar que no sea tocado por todo esto. Pero Gosén era guardado por todas aquellas plagas. Las plagas no podían penetrar ese lugar, no podían tocar a Gosén, porque Gosén estaba bajo el pacto que había hecho con su amigo Abraham. ¿Sabes qué? En este momento el futuro no es prometedor, estamos en incertidumbre, pareciera que todo va a ponerse peor, pero ¿sabes qué? Los habitantes de Gosén podían palpar de manera visible las señales y las maravillas de Dios. Por fin el Dios Altísimo se había despertado por ellos. Por fin el Dios Todopoderoso estaba peleando por ellos. Y yo no dudo de que el Señor se va a levantar a favor de su pueblo. Yo no dudo que el Señor va a hacer todo lo posible para guardar a su pueblo, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener convicción y tenemos que ser bien perseverantes en las cosas del Señor. Tenemos que tener claro la certeza de que nosotros somos hijos del pacto, que nosotros somos un pueblo especial, que nosotros somos ese remanente que está siendo guardado por la protección del Altísimo. Vuelvo y lo recalco, ahora no podemos sacrificar un animal y ponerlo la sangre en los dinteles de nuestra casa, pero por la fe en Cristo Jesús nosotros estamos sellados por ese pacto de gracia. La sangre de Jesucristo hará de nosotros la diferencia. ¿Sabes qué? Esto es glorioso para cada uno de nosotros. Tengamos paciencia, tengamos fe, no decaigamos, no
nos desanimemos, porque grande es nuestro Dios y Él está haciendo una obra poderosa en todo el mundo. El Señor está demostrando su poder, está demostrando todo su poderío. Este virus de la muerte ha venido a traer luto, ha venido a traer tristeza, ha venido a traer desestabilización económica, tantas cosas, pero nada podrá contra los hijos del Señor. ¿Sabes qué? Algunos dicen que esto fue creado, que esto no es algo natural. Yo no sé si fue creado o si es algo natural, pero lo que sí tengo claro es de que el Señor lo está permitiendo porque el Señor quiere mandar un mensaje a la humanidad de que realmente su palabra es cierta, su palabra es verdad. Y la Biblia dice claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 que en los últimos tiempos habría rumores de guerra, habrían terremotos, habrían pestes, habrían hambre, pero todo esto sería principio de dolores. Todas estas señales se han cumplido. Y la Biblia dice bien clara que cuando viéramos todas estas cosas, erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, levante el ánimo, párese firme, levántese. Si alguien cayó, si alguien se siente triste y abatido, levántese, ponga aceite sobre su cabeza y párese en el nombre de Jesús, porque su redención está cerca. Qué interesante es todo esto. Todo esto quiere decir simple y sencillamente que su palabra es verdad, que su palabra tiene cumplimiento y de que Él viene pronto a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y mi pregunta es la siguiente en este día: ¿estás preparado para reunirte con tu Creador? ¿Estás listo? ¿Sabe qué? Va a llegar el momento donde todo esto se va a quedar. La casa, el carro, el empleo, todo lo que usted tiene se va a quedar, pero que nosotros, nuestra alma se vaya con Cristo. Qué tremendo es todo esto. Hay gente que está muy preocupada por la economía y por tantas cosas, pero ¿sabes qué? Preocúpate por tu vida espiritual, conságrate más a Dios. Hay cristianos que están desesperados porque las iglesias abran, pero no se desesperan por consagrarse más a Dios, por buscar más el rostro de Dios. Algún día incluso la iglesia, estructuralmente hablando, se va a quedar, pero nuestra alma se tiene que ir con el Creador. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Ánimo, porque por fe somos tierra de Gosén. Y si somos tierra de Gosén, la plaga no tocará nuestra morada. Dios te bendiga.